Muy buenos días, jóvenes estudiantes de la institución educativa José Gálvez de Santa Rosa. Quien les habla, el profesor John Carvas, de la especialidad de computación informática. Eh, en este sentido, vamos a realizar en este caso, el reforzamiento del área de EPT, tanto de lo que nos pide el ministerio, en este caso lo que es el emprendimiento, y vamos a tratar un poco de lo que es computación informática, ya que también está relacionado al área. Bien, antes de iniciar, jóvenes estudiantes, mostrarles el resultado de la encuesta que habíamos realizado. En este caso, fíjense, habíamos hecho una encuesta para poder ver el nivel donde se encuentran cada uno de ustedes, ¿cierto? La mayoría está en un nivel intermedio en el caso de Word. Eso me indica o me hace saber que ya dominan casi a la perfección el programa, ¿no? Básico todavía existe, fíjense, también hay básico, avanzado también hay una mínima parte y hay otras personas que todavía desconocen el área o en este caso el programa, ¿cierto? En ese sentido, jóvenes estudiantes, voy a ir tratando de explicar paso por paso. De hecho, que hay personas, o en este caso hay estudiantes que ya conocen el programa y simplemente tratar de entenderlo un poquito más y tratar de anotar las partes donde que voy a indicar, ya que nos va a servir, porque si bien es cierto, yo también conozco los programas, pero siempre hay algunas partes que hay veces voy a desconocer. No todo puedo dominar porque los programas de Microsoft son extensos. Para dominar por lo menos Word necesito por lo menos 3 años para dominarlo. Bien, ahora en ese sentido, jóvenes estudiantes, vamos a empezar, pero primero tenemos que conocer las partes de la computadora. Si bien es cierto, la mayoría conoce, pero no conocen las partes. ¿También? Solamente me voy a enfocar en lo que es el mouse, primeramente en el mouse. Vamos a ver que tiene tres partes. Si nosotros vemos aquí tengo aquí en esta parte y aquí en el centro, o sea, tiene tres partes. La mayoría de los estudiantes que he enseñado lo conocen como clic y anti-clic, la gran mayoría, podría decir yo, ¿no? Incluso de aquí del centro desconocen. Y eso es lo que nosotros mencionamos, jóvenes estudiantes. Por ejemplo, el clic todavía podemos validarlo por el sonido, ¿no?, que da el mouse, clic. Pero el anti-clic sí, eso ya es un error garrafal, como que se podría decir que no existe. Ahora incluso aquí hay personas o estudiantes, profesor, eso se llama ruedita, así menciona, ¿cierto? También está equivocado. En otras palabras, con los estudiantes, si voy a utilizar este mouse, necesito conocer sus partes, ¿cierto? Si no, no lo tendría que utilizar sin conocer. Bien, vamos a iniciar entonces. La parte de aquí, en este caso, la parte izquierda, simplemente es botón izquierdo y botón derecho. Esos son los dos nombres correctos. Y el del centro es llamado scroll, que está en inglés, que significa desplazarse. Justamente sirve para desplazarse, ¿cierto? ¿Está bien? Entonces ya conocemos ya botón derecho, botón izquierdo y el scroll. ¿Está bien? Ya no digan, por favor, anti-clic. Repito, el clic todavía pasa. ¿Está bien? Bien, ya conozco el mouse, entonces ya podría utilizar. Ahora vayámonos a lo que es el teclado, porque también el teclado tengo que conocer, porque si no, no puedo utilizar. Bien, en el teclado, jóvenes estudiantes, lo que me interesa generalmente es las partes, ¿no? Por ejemplo, toda esta parte de aquí que vemos son las teclas de funciones. Por esa razón hay una F, F1, F2. Esa F significa función, ¿está bien? O sea, tiene diferentes funciones cada uno dependiendo qué programas utilizo. ¿Está bien? Ahora, otra parte, toda esta parte de aquí, por donde que está los números y los textos o letras, se llama tecla alfanumérica. ¿Está bien? Porque tiene letras y tiene números. ¿Está bien? Ahora, estas de aquí son las teclas direccionales, que generalmente sirven para desplazarse arriba, abajo, derecha e izquierda. Las teclas numéricas, ¿sí? Las teclas numéricas, e incluso estas teclas de aquí, las teclas especiales, que todavía no lo vamos a utilizar, pero más adelante lo vamos a ver.
Fíjense, jóvenes estudiantes, la mayoría también se equivoca aquí. Por ejemplo, este de aquí sirve para poder utilizar Excel, nada más. Profesor, ¿y qué pasa si yo utilizo este de aquí en Excel? En Excel, jóvenes estudiantes, cuando utilizo estos números de aquí, generalmente me va a ocasionar error al poner una fórmula, por supuesto. Este es el correcto para Excel. ¿Está bien? Tengan en cuenta eso. Otra parte más, o sea, en este caso las teclas que necesito que conozcas son este de aquí, el control, ¿está bien? El tab o tabulador y el shift, ¿está bien? Aunque no se ve, más adelante vamos a ver en un teclado más nítido, que generalmente lo han visto. Este es el enter, por supuesto que todo el mundo conoce. El retroceso para retroceder, no para borrar. Para borrar es el suprimir, por si acaso, ¿está bien? Una vez conocido esas partes del teclado, ya puedo utilizarlo. Bien, entonces aquí alumnos tengo un ejemplo de solicitud que les había pedido. ¿Está bien? Fíjense, yo tengo un modelo aquí. Generalmente nos va a servir para poder realizar la configuración, porque si bien es cierto, he visto que la mayoría ya tiene un nivel un poco avanzado, ya lo podemos realizar ya este de aquí. Lo que me interesa aquí, jóvenes estudiantes, no es que lo hagan igual. O sea, por ejemplo, redactar una solicitud ya viene en este caso de comunicación, ¿cierto? En comunicación sabemos cómo se realiza una solicitud. Y sí he visto estudiantes han enviado sus trabajos y sí está bien, y vamos a tratar de corregir nada más en la configuración. Si bien es cierto, jóvenes estudiantes, aquí en configuración de la solicitud, lo que primero se tiene que realizar es el llamado tipeo, por si acaso. La gran mayoría de los estudiantes, profesor, voy a escribir, menciona. No se llama escribir aquí, o sea, escribir quiere decir escribir con un lapicero o con un lápiz, qué sé yo. No puedes escribir en la computadora, ¿cierto? Entonces se dice tipear o tipeo. Por esa razón también confundimos eso, ¿está bien? Entonces, desde ahora tenemos que llamarlo tipeo. Ahora, fíjense, jóvenes estudiantes, una vez que ya he realizado mi solicitud, voy a empezar de cero. Por ejemplo, aquí tengo un modelo, la mayoría del ejemplo, fíjense, tengo aquí un modelo. Está tipeado como si fuera, como siempre lo hacemos, ¿cierto? Lo hemos tipeado, lo he tipeado así nada más. Lo que me interesa es que aprendan ahora, porque todo esto yo sé que todos ustedes lo pueden realizar. Es un simple tipeo que he realizado, ¿está bien? Ahora, también otra cosa que equivocan, este de aquí no se llama hoja, por si acaso, no es hoja, se llama página, y aquí mismo menciona, ¿está bien? Página, no se llama hoja, la mayoría lo dicen la hoja. Y este de aquí también, alumnos, es el zoom, que sirve para alejar y poder observar de más cerca la página. No es que el texto está creciendo, por si acaso, el texto no crece. Profesor, ahí también ha crecido grande, ha hecho crecer. ¿Habrá crecido el texto? No ha crecido el texto sí que se mantiene en tamaño 12, fíjense. ¿Está bien? Fíjense, esto solamente es para acercarme y alejarme de la página, ¿está bien? Para poder observar mejor. Bien, alumnos, entonces vamos a iniciar. Lo primero que también quiero que entiendan, jóvenes estudiantes, es lo siguiente. En un documento simplemente se utiliza la tecla espaciadora una sola vez. Fíjense aquí en el teclado, este de aquí es la tecla espaciadora o tecla de espacio. ¿Bien? Ahora, si una persona utiliza, por ejemplo, ya dos veces, fíjense, si yo presiono, por ejemplo, dos veces el cursor, fíjense, a ver, fíjense, 1, 2. Si yo presiono de esta manera, ya está mal. Es decir, por ejemplo, si yo aquí presiono uno más, este de aquí ya está como un error, ¿ya? Y la mayoría lo realiza así. Pero profesor, es un simple espacio. Por más que sea un espacio, ya está mal. Otro error, ya puedo retroceder con la tecla retroceso que les he indicado. Otro error que cometen es lo siguiente, fíjense, jóvenes estudiantes. La mayoría de los estudiantes comete el error de que cada vez que uno presiona Enter, en el caso del Enter también, jóvenes estudiantes, es una sola vez, ¿está bien? Una sola vez nada más el Enter.
Además se puede poner, por ejemplo, si estoy aquí, puedo presionar un enter, ahí nada más. Ahora, si yo presiono más de 2-3 veces, ya no sirve ya. ¿Está bien? Fíjense, voy a retroceder con la tecla retroceso. La tecla retroceso es este de aquí. Bien, este de aquí. Entonces, fíjense alumnos, ya he visto para retroceder, fíjense, ya he visto los pequeños errores, ¿está bien? Y esos errores no debo de cometer. Otro error que he visto también es en las comas. Por ejemplo, vamos a ver en esta parte de aquí. Fíjense, por ejemplo, si de repente la coma que está en esta parte de aquí, este de aquí, fíjense, si yo le doy un espacio ahí, ya es un error. Incluso el mismo Word me subraya de color verde, quiere decir que está mal tipeado, fíjense. ¿Está bien? O sea, la coma siempre tiene que ir junto ahí, ¿está bien? Y luego un espacio. Porque si yo lo escribo de esta manera, mejor dicho, yo lo tipeo, ya está mal. Incluso si le doy 2-3 veces, ya está. Es tipeado mal nuestro documento. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, vamos a ver la manera de cómo vamos a realizar. ¿Está bien? Ahora, fíjense, alumnos, ya conozco esos pequeños detalles o esos pequeños errores que he visto, que generalmente me va a servir para poder corregir los pequeños errores que tengo. Ahora, vamos a iniciar a configurar. Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer, de acuerdo a lo que me ha mostrado mi solicitud, aquí tengo este de aquí, vamos a ver la configuración. Por ejemplo, siempre en Word ya todos conocen que se selecciona, porque si no selecciono no va a funcionar. Eso ya he visto que todos dominan en lo que me han mencionado en la encuesta. Lo llevo al centro y lo convierto en mayúscula. Lo mismo hago con esto, fíjense, pero en este caso, si me doy cuenta, está también en mayúscula. Ya el modelo de las solicitudes ya depende de cada estudiante, pero sí el formato tiene que estar tal y como nos manda el modelo, ¿cierto? Vamos a convertir en mayúscula. Por ejemplo, aquí también los nombres están en mayúscula y el DNI. Seleccionar. Simplemente ahí. Esto ya conocemos, jóvenes estudiantes. Bien, vamos ahí. ¿Qué más? Ahí el resto, por ejemplo, aquí ciudad de Huamanga, por ejemplo, si yo quiero poner esto inicial mayúscula, simplemente aquí poner en mayúscula cada palabra. Ahí está. Podría ser de esta manera. Si en caso me he equivocado, simplemente lo pongo de minúscula. Fíjense, hasta ahí. Este también lo puedo poner en mayúscula de acuerdo a mi modelo. Repito una vez más, el modelo puede variar ya que hay distintos modelos de solicitud. Lo que interesa es la parte donde que vas a convencer lo que estás pidiendo, ¿cierto? Y repito una vez más, esta parte ya depende de cada uno, cómo han aprendido a redactar en lo que es en comunicación. ¿Sí? Seguimos, por ejemplo, este también lo voy a poner en iniciales mayúsculas. Cualquier duda o cualquier pregunta, jóvenes estudiantes, lo vamos a realizar a través del WhatsApp del grupo. Eso también. Fíjense, ya tengo ya codificado. Hasta ahí, por ejemplo, ya he cambiado lo que debería de ser en mayúscula, ¿no? La mayoría. Ahora, profesor, pero si vamos a imprimir, fíjense, ahorita todavía nuestra solicitud está totalmente mal, o sea, tiene que ir más o menos. Me olvidaba, joven estudiante, siempre el documento tiene que ser configurado a la página, configuración aquí, en las márgenes. Por ejemplo, aquí, la parte superior significa la parte de arriba, este espacio que ustedes ven. La parte izquierda, aquí está, 3 centímetros, y la parte derecha, 3 centímetros, fíjense, ahí está, 3 centímetros. Y la parte inferior, aquí debería de ponerlo por lo menos 2 centímetros más. Ahí, aceptar, fíjense, ahí está, 2 centímetros. Esa parte de ahí se llama sangría. Listo, una vez que he realizado esa pequeña configuración, vamos a continuar. Bien, alumnos, podría, como decirles, ¿no? Si ya he tipeado este de aquí, lo puedo dar en negrita y puedo presionar un enter.
Suficiente. Ahora, si presiono 2, 3, 4, ya no sirve, repito una vez más, una sola vez. Aquí también puedo presionar Enter. Y aquí también puedo presionar Enter, una sola vez. ¿Está bien? Lo voy a poner también esto en negrita. La configuración, una vez más, repito, ya depende de cada uno de ustedes. ¿Está bien? Fíjense. Ahora, siempre tengo que poner, ahora, la mayoría, vuelvo a repetir, jóvenes estudiantes, por ejemplo, esta parte de solicitud está más o menos en esta parte, ¿cierto? Esta es la opción regla alumnos que tienen que conocer y ya deberían de haber conocido en los años anteriores que han llevado. Si no está, la regla se activa desde aquí, fíjense. Una vez activada la regla, me muestra toda esta parte de aquí. Ahora, la mayoría he visto que realiza así, como la tecla espaciadora. Así, fíjense. Eso generalmente que implica que nos va a ocasionar pérdida de tiempo y un error garrafal, vuelvo a repetir, así retrocederlo también en este caso. Entonces, ¿cómo se hace? Hay tres maneras, como de antes les había mencionado. Puedo realizarlo con el teclado, en este caso el teclado, fíjense, aquí está con esta opción que se llama Tab o tabulador. ¿Está bien? El tabulador me va a servir generalmente para poder ponerlo en esa parte que me indica más o menos en el centro. Entonces, presiono la tecla Tab o tabulador 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, si se dan cuenta, en la parte de la regla hay tres botoncitos como tres triángulos. Esos son las sangrías. Por ejemplo, este de aquí se llama sangría de primera línea, sangría francesa y sangría izquierda. En este caso, si se dan cuenta, la sangría izquierda es este de aquí que se ha quedado, por eso se queda aquí. Entonces tendría que hacer un clic y llevarlo más o menos aquí y retroceder la sangría de primera línea. Y ahí queda. ¿Está bien? Y lo puedo poner negrita. En este caso lo voy a dejar solamente negrita esta parte. Vamos a crecer un poco. Ahí está. Si yo deseo llevar esto, por ejemplo, más o menos aquí, ¿cómo lo haría? Simplemente con la sangría. Fíjense, voy a llevarlo aquí. Cuando yo selecciono esta parte, se va todo. Entonces debería de seleccionar solamente desde aquí, fíjense. Ahí, y se queda. ¿Ven? Fíjense. Ahí. Un poquito más. Ahí queda. ¿Está bien? Ahora, si yo deseo llevarlo aún más, ya depende de cómo lo voy a tipear. Aquí, repito, tiene que haber un solo espacio. Ahora, seguimos. Aquí lo mismo haría, ¿cierto? Porque de acuerdo a mi modelo de solicitud está en esta parte de aquí. Y tendría que llevarlo a esto. O si no utilizo eso, también podría utilizar a estas dos de aquí. Es lo mismo que la tecla tabuladora. Entonces hago clic aquí, aumentar sangría, fíjense. Ahí está. Fíjense ahí. Ahora, en este caso quedó ahí y este también podría llevarlo ahí mismo. Fíjense. Listo. Y esto poderlo mover. ¿Bien? Listo. Ahora, jóvenes estudiantes, ahí ya se arregló. Fíjense, ahí están en la misma línea. En cada párrafo, por ejemplo, párrafo es una vez que presionas un punto y vas a al siguiente reglón, ¿cierto? Aquí tengo un párrafo, aquí otro párrafo y aquí otro párrafo y este otro párrafo. Por ejemplo, este párrafo tiene 1, 2, 3, 4, 5 reglones, ¿está bien? Y a los párrafos alumnos, siempre a estos de aquí tengo que dar lo que es la opción justificado, siempre. Siempre tiene que estar justificado. ¿Para qué? Para que esta parte de aquí se iguale ahí. Si se dan cuenta, no está derechito. En esta parte de aquí sí, fíjense. Ahí está derechito, entonces aquí tendría que justificarlo. Ahora sí, fíjense. Ahí está, derechito. ¿Ven? Aquí también podría presionar Enter. Y en esta parte también. Aquí me está corrigiendo, esto debería de ser mayúscula. Vamos a cambiar la mayúscula. Ahí está. Aquí también. Este también lo puedo poner en negrita y poder utilizar las sangrías o la tecla tabuladora. Ven, ahí está, derechito. Lo mismo para esto. Ahí está. Ahora, si yo quiero que este inicie aquí, ¿cómo lo haría? A ver.
Lo único que llevaría, esta sangría de aquí, la primera línea, va a manejar solamente a este de aquí. Entonces tendría que llevarlo la parte de aquí, ¿cierto? Fíjense, lo haría regresar, ahí. Y ya inicia desde aquí, ¿está bien? No he tocado esto, si se dan cuenta se ha quedado la sangría de primera línea ahí. Y el resto se ha ido, la sangría francesa y la sangría izquierda. Lo mismo aquí, presiono un solo Enter. Y esta parte, como es fecha, generalmente la fecha va en la parte izquierda. Parte izquierda, esto lo voy a convertir en inicial mayúscula, ahí está. Aquí también un Enter y selecciono esto y esta parte sí lo voy a llevar al centro. Profesor, pero en esta parte porque aquí hay más espacio, fíjense. Tendría que presionar Enter aquí. 1, 2, 3. ¿Qué les he dicho eso? Es un error, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer en esa parte, jóvenes estudiantes, vamos a darlo interlineado. Vamos a iniciar primero por nuestros párrafos del texto. Antes de eso, alumnos, quiero que se den cuenta, aquí también la mayoría de los estudiantes se equivoca. Al tipear de esta manera, por ejemplo, primero y quinto, también está mal, o la mayoría las no profesores en mayúscula. También puede ser en mayúscula, pero también sigue estando mal, jóvenes estudiantes, este de aquí. ¿Está bien? Lo correcto sería ponerlo, ya lo voy a dejar en minúscula, simplemente minúscula. Lo correcto es, alumnos, utilizar lo que es subíndice y superíndice para estos dos, más que nada. Entonces lo que tengo que hacer es seleccionar este primero, en este caso la row, y me voy a esta parte donde dice x x al cuadrado, ¿está bien? Entonces hago clic, este de aquí se llama superíndice, lo va a llevar a la parte de arriba. Hago clic y eso, así es como se debe de tipear. Esta parte también, ahí. Si bien es cierto, jóvenes estudiantes, como un ejemplo nada más, la mayoría también escribe H2O de esta manera. Lo más con mayúscula, H2O. También está mal. ¿Está bien? Ojo, eso solamente para hacerles recordar y debería de ser de lo correcto. Entonces para esto tendría que seleccionar el 2 y poner subíndice. Ahí, esa es la forma correcta. ¿Está bien? No se olviden de eso porque nos va a servir más adelante. Seguimos entonces. Una vez que ya he terminado de configurar, me faltaría solamente darle interlineado. Interlineado quiere decir los espacios de cada reglón. En esta parte, si se dan cuenta, los espacios son lo que queda del texto. Por ejemplo, aquí hay un espacio, aquí tengo otro espacio, aquí también. Eso es lo que voy a dar. Entonces selecciono más que nada estos párrafos de aquí porque tienen más de texto. Y me voy aquí. Este de aquí es interlineado o espacio entre líneas. Aquí está, por ejemplo, está 1.0. Puedo dar más, fíjense, ahí se avanza, se da más espacio en este caso. Y lo voy a dejar en 1.5. ¿Está bien? Ahora, puedo dar también, en este caso, estos dos quedan como viñetas o simplemente lo puedo dar numeración, ¿no? Lo voy a poner como viñetas nada más. También lo puedo dar interlineado. ¿Bien? A este también puedo darle, en este caso lo voy a dejar así. Ahora, aquí, alumnos, este Santa Rosa, por ejemplo, si yo presiono uno más, ya ese error vuelvo a repetir. Una vez más, entonces ¿cómo voy a dar a esto para que se vaya más abajo? Fíjense, la manera correcta es lo siguiente, simplemente con interlineado. Ahora, si se dan cuenta, ha avanzado un poco más, ¿está bien? Fíjense. Ahora, aquí todavía falta, entonces aquí me ubico en esta parte, en la parte céntrica, fíjense, hay dos, por ejemplo, yo presiono Enter, 1, 2, 3, 4, así la mayoría lo hace, ¿está bien? Entonces, en ese sentido les había dicho que estaba mal, ¿está bien? Entonces, una sola vez nada más. Y para darlo, lo único que puedo hacer es utilizar el interlineado o espacio entre líneas. Profesor, hasta ahí nada más llega, ya no hay más. Si es que ahí nada más llega, jóvenes estudiantes, hay una opción aquí. Opciones de interlineado. En esta parte llego hasta 3 nada más, ¿cierto? Entonces este de aquí lo puedo aumentar más. Lo puedo dar, vamos a probar con 6. Listo, ahí está, avanzó. Y esto también puedo aumentarlo un poquito más. Listo, se ha pasado un poco este de aquí y lo que voy a hacer simplemente reducir 5. Listo, ahí termino la configuración de la solicitud.
Bien, repito una vez más, jóvenes estudiantes, el trabajo consiste en configurar. Ahora, me olvidaba esta parte de aquí, este también tiene que ir aquí. Puedo utilizar lo que es sangrías o la tecla de tab o tabulador. Bien, fíjense, profesor, se está yéndose todo. ¿Por qué se va todo? Porque he seleccionado esta parte de aquí. Entonces, ¿cuál debería de mover? Es este de aquí nada más, la sangría izquierda, y lo hago regresar. Si en caso se regresa el otro más, fíjense, se ha regresado, simplemente lo llevo ahí donde que está. Ahora fíjense, alumnos, esa es la forma de trabajo. Lo importante aquí es, deseo que ustedes traten de aprender a configurar por el momento. Fíjense, aquí se ha ido porque he movido esta parte de aquí, y lo único que tendría que hacer es reducirla, en este caso el interlineado. Vamos a darle 4, a ver, sigue. Aquí lo puedo disminuir un poco más, fíjense, 2, y ahí termina. Fíjense, ahí está mi documento exactito, tiene que estar aquí. Fíjense, ahí tiene esta parte ahí, ¿está bien? Ahora sí puedo imprimir. ¿Está bien? Muy bien, jóvenes, eso es la parte de lo que es computación. La siguiente clase les voy a mencionar, vamos a elaborar lo que es el trabajo con columnas, la elaboración de lo que es el trabajo de elaboración de un tríptico, ya que en una clase de Aprendo en Casa lo han realizado algunos, y yo les voy a reforzar ese tema porque también está incluido en el área de computación. Y vamos a continuar con el siguiente video que nos va a permitir ver ya lo que es la parte de emprendimiento. Muchas gracias.